Bienvenidos. Resumen del artículo: el papel de las representaciones visuales durante el acceso léxico de las palabras. Cerebro y lenguaje. Maestrías en tecnologías de la información aplicadas a la educación. Docente: Luis Carlos Sarmiento. Ciencia cognitiva 2. Presentado por Orlando Morales Muñoz. El artículo Winner Lewis David Poppel. ¿Contribuyen las representaciones visuales al reconocimiento de la palabra hablada? Examinamos, utilizando métodos de magnetoencefalografía, los efectos de las variables léxicas y subléxicas en las áreas temporales y la circunvalación temporal media posterior, en comparación con la capacidad de imagen de las palabras en las cortezas visuales. Los relatos incorporados predicen la modulación temprana de áreas visuales por la capacidad de imagen al mismo tiempo o antes de la modulación por variables léxicas. La percepción del habla se puede describir intuitivamente como un proceso secuencial que implica el mapeo por partes de señales acústicas continuas en unidades fonéticas de alguna forma. ¿Cómo y cuándo las señales acústicas o las unidades fonéticas del habla activan las representaciones visuales del referente del mundo real de una palabra? Para responder a tales preguntas examinamos estas cuestiones en el contexto de los modelos más notables de procesamiento léxico, que enfatizan de manera diferente la dinámica temporal y las etapas de acceso al reconocimiento de voz. La palabra fresa, por ejemplo, activa automáticamente una imagen mental del color rojo, en el sentido de extensión de características. De ser así, esta tal activación es un requisito o meramente incidental al acceso léxico. En el dominio visual, los estudios de acceso léxico han determinado que ciertos componentes son sensibles a las características ortográficas, morfológicas y semánticas de las palabras durante diferentes ventanas de tiempo. Por ejemplo, la frecuencia de las cadenas de letras adyacentes de una palabra modula la activación occipita a los 100 milisegundos después del inicio de la palabra. Aproximadamente 50 milisegundos después, la probabilidad de transición morfológica de las palabras modula la respuesta en el giro fusiforme. A 300 milisegundos, las propiedades de la forma de la palabra completa modulan una respuesta temporal superior. ¿Cómo se comparan las etapas de reconocimiento de la palabra hablada con las involucradas en el reconocimiento visual de palabras? Existen diferentes modelos. Estos modelos de acceso léxico sugieren la participación de distintas regiones neuronales en la activación para las competencias y la selección de representaciones básicas del significado sonoro. Por ejemplo, el área de Wernicke, giro supramarginal, la corteza prefrontal, el giro de Hechi, transposición de señales visuales, grafemas, en señales auditivas, fonemas, ruta fonológica o indirecta. Zonas de ensamblador lógico, transposición de señales visuales en significante sin mediación fonológica, ruta directa o semántica. Estas áreas son las que se han venido estudiando para determinar cuáles son las que están directamente vinculadas en el estudio presente. Modelos de procesamiento léxico. Tenemos los modelos de interacción, competencia, de acceso y comprensión léxica. Han intentado descubrir las asignaciones entre unidades fonéticas y representaciones léxicas en términos de activación y competencia entre competidores léxicos. El modelo de cohorte original, por ejemplo, describe la recuperación léxica como un proceso selectivo estrictamente ascendente en el que la señal de voz entrante activa todas las palabras que comienzan con el fonema inicial y aventaja gradualmente la selección a medida que se acumula información de palabras, descartando finalmente todos los competidores hasta que solo queda la palabra objeto. Ejemplo: si iniciáramos una palabra con el fonema co, el cerebro puede empezar a saltar las siguientes palabras: coco, cosa, cocodrilo, Colombia. El siguiente paso, Colón, descartaríamos las anteriores.
quedaría Colombina, Colombia. El siguiente paso, Colombi, a lo cual quedaría Colombia, colombiano, colombiana. La palabra Colombia, no. Esa sería la palabra objeto o la palabra target. Y entraríamos a la siguiente palabra. La mayoría de modelos sugieren que todas estas palabras están dentro de un contexto. Modelo de interacción por competencia trace. Describe la comprensión del habla como un proceso acumulativo en el que se genera una nueva representación para los elementos anteriores y entrantes a lo largo del tiempo, con retroalimentación bidireccional entre las entradas en los niveles característicos fonémico y léxico. En este caso, las palabras tienen una mayor activación en su entorno. Activación vecinal. Conceptualiza la cohorte de competidores en términos de vecinos fonológicos, que son palabras que difieren en una unidad fonética de la palabra objetivo. Similar al cohorte, la información acústica entrante activa unidades de decisiones de palabras, como el vecindario. Es muy parecido al taxi, donde existe una retroalimentación bidireccional entre la información de nivel superior, por ejemplo el contexto y la frecuencia, y la entrada sensorial del nivel inferior. Las activaciones vecinales son las que se podrían tener en cuenta. Representaciones visuales. El presente estudio se centra en las representaciones visuales más que en el significado de las palabras y el acceso léxico en menor medida, tampoco en la competencia de activación. Las teorías simbólicas abstractas ven el conocimiento semántico como un derivado de correspondencias entre símbolos internos y sus extensiones a objetos del mundo real. Por ejemplo, la palabra carro. Cada individuo puede tener una percepción de carro de diferentes colores, medidas, tamaños. Otro ejemplo, la palabra naranja. Alguna persona puede pensar en la naranja como una fruta, pero también otras personas pueden pensar en la palabra naranja como color. Hallazgos empíricos recientes. Los resultados de los estudios de resonancia magnética funcional de percepción visual e imágenes mentales sugieren que las mismas regiones occipitales se activan mientras perciben objetos del mundo real y son igualmente activas mientras simulan mentalmente imágenes de objetos. La evidencia de que las regiones occipitales están involucradas en la simulación de características visuales perceptivas durante la comprensión del lenguaje también proviene de experimentos recientes de resonancia magnética funcional. Cuando una persona tiene atención y cuando hasta ahora se está fijando en el objeto. Motivación del experimento actual. Basándonos en estos hallazgos, asumimos que la corteza visual está al menos posiblemente activa durante el reconocimiento de la palabra hablada. Dicho trabajo ha determinado que el reconocimiento visual de palabras, las regiones del cerebro occipital procesan las características ortográficas a 100 milisegundos. Las regiones temporales inferiores descomponen las propiedades morfológicas en 150 milisegundos y las regiones temporales superiores contribuyen al léxico de la forma de la palabra completa, a una resolución basada en el significado tan pronto como 300 milisegundos. Las zonas de estudio son la circunvalación frontal inferior, circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior, surco temporal superior. Es donde se estará mirando el análisis del estudio. Palabras concretas y palabras abstractas. Las palabras concretas tienen mayor rapidez en su evocación porque vinculan mayor información sensorial. Las palabras abstractas se demoran un poco más. Por ejemplo, la palabra ajedrez es una palabra concreta y la palabra libertad
una palabra abstracta. Materiales y métodos. El estudio incluyó a 12 hablantes nativos de inglés diestros, 6 hombres, de la población estudiantil de la Universidad de Nueva York, con visión normal o corregida normal. 2 sujetos fueron excluidos en análisis del espacio fuente debido a datos de digitalización deficientes. Por lo tanto, el análisis del espacio fuente incluyó a 10 sujetos y en análisis del comportamiento incluyó a 12 sujetos. Estímulos. Entre 1324 sustantivos se descartaron palabras parecidas, sinónimos, homófonas, entre otras características. Esto permite que el sustantivo vocado no tenga parecido con otra palabra, lo cual da una reducción del 83% del total de palabras iniciales. Esto condujo a 287 palabras objetivo. Por ejemplo, palabras como ganso, píldora, bulbo, chimpancé, trineo, todoterreno, primero, gimnasio, cráneo, escoba, césped, colina, todas tienen un grado de evocación y de imaginabilidad. Variables que se tuvieron en cuenta. Frecuencia de bifone. Mide la frecuencia segmento a segmento de ocurrencia de dos sonidos calculada por el programa Netboard Watch. Competencia de corte. Esta fue la relación entre la frecuencia Selex de una palabra y el tamaño de su corte, multiplicado por 100, de modo que los valores más bajos indican una mayor competencia. Entropía de corte. Esta es una estimación de la incertidumbre basada en la cantidad de palabras que comienzan con los mismos fonemas. El alineador forzado de Penn se utilizó para determinar una medida fonema por fonema de la activación neuronal milisegundo por milisegundo. Densidad fonológica de vecindad. Mide la densidad de vecinos fonológicos que se diferencian de palabras en un fonema. Se accedió a las medidas desde el English Lexicon Project. Frecuencia de superficie. Este fue el valor logarítmico de la frecuencia escrita de la forma de la palabra completa en el corpus Selex. Imaginabilidad. La medida se basa en calificaciones de la base de datos en línea de MRS y el corpus de Cortés y Fuguet. Concreción. Los valores se basan en calificaciones del MRS en línea. Las calificaciones solo estaban disponibles para alrededor de la mitad de los elementos objetivos. Las medidas y las desviaciones estándar de las probabilidades de estímulo objeto se proporcionan. A continuación, se presentan las medidas de las variables anteriores. Frecuencia de bifón, competencia de cohorte, concreción, duración en milisegundos, entropía, imaginabilidad, longitud, fonemas numéricos, densidad fonológica, frecuencia de superficie. Palabras. Se escogieron 400 palabras o elementos objetivos. Se prestó mayor interés en la imaginabilidad y se calificaron entre 100 la menor y 700 la mayor. Por ejemplo, capricho tiene una medida de imaginabilidad de 180 puntos. Bruja, imaginabilidad de 400 puntos. Ganso, 690 puntos. El rasgo se escogió entre palabras que tenían 160 y 690 puntos de imaginabilidad. Las palabras escogidas están entre 3 y 4 fonemas. Procedimiento de grabación. Los archivos de voz se editaron para pausas al principio y al final, y se verificó su inteligibilidad. Los estímulos se presentaron de forma diótica a un nivel de sonoridad de 72 decibeles, a través de auriculares de inserción de espuma. Los datos MEC se adquirieron continuamente a través de un sistema de cabezal completo con 157 sensores gradiométricos axiales, con los parámetros de registro de frecuencia de muestreo a 1000 Hz, un filtro de pasabanda de 60 Hz y otro filtro pasa alto de 60 Hz para corriente continua. Las resonancias magnéticas estructurales se adquirieron por separado durante un experimento
en el Centro de Imágenes Cerebrales de la Universidad de Nueva York. Las tres regiones, funcionalmente definidas anatómicamente, constreñidas presentadas en el cerebro estándar inflado STC, surco temporal, circunvalación temporal media posterior. Los datos dentro de los ROI se emplearon en análisis correlacionales con variables de estímulo. Los ROI incluyen aproximadamente las áreas BA 42, 22, 21 y 19. Resultados. Presentamos aquí los hallazgos significativos. Cada sujeto mostró la respuesta auditiva típica de M100. Los mapas de contorno y la gran forma de onda promedio para todos los sujetos y las pruebas de los datos MEC sin procesar en la respuesta M100. La activación occipital temprana fue principalmente positiva, saliendo de la corteza, mientras que la activación máxima dentro de las etiquetas STG, STS y MTG fue negativa, entre y hacia la corteza. También presenta las etiquetas junto con los grandes cursos de tiempo promedio de activación. Los resultados. Arriba a la izquierda. Mapa de contorno del gran componente auditivo promedio M100. Arriba a la derecha. Gran promedio de formas de onda de los datos MEC sin procesar por sensor promediados en todos los ensayos y sujetos. Centro. Regiones de interés. Manchas verdes tenues. Y activación promedio mostrada en el cerebro inflado. Estándar en MNA. Abajo. Curso de tiempo promedio de activación en unidades arbitrarias. A continuación se presenta el diagrama de flujo de las etapas subléxicas y léxicas del reconocimiento de palabras habladas, basado en los resultados del presente estudio. Conclusiones. Las variables perceptivas y léxicas modulaban diferentes regiones del cerebro durante diferentes ventanas de tiempo. Es importante destacar que, y en cierto modo, contrariamente a la intuición, las regiones visuales fueron máximamente sensibles a la capacidad de imagen en las primeras etapas del procesamiento del habla, antes de los efectos de la competencia de cohortes y la frecuencia de superficie, efectos típicos del nivel léxico. Activación STG con modulación de frecuencia bifón de 160 a 190 milisegundos y de 215 a 255 milisegundos. Si bien se puede predecir el efecto en esta región, la dirección del efecto es sorprendente, ya que no se previó una frecuencia más alta, daría como resultado una activación más fuerte. Durante la misma ventana de tiempo, la capacidad de imagen moduló la activación occipital. La dirección de este efecto tiene dos interpretaciones. Las palabras con imágenes tienen una presentación visual más fuerte, única. O dos, las palabras con imágenes tienen más representaciones visuales. Basamos la última explicación en el momento del efecto, que ocurre antes del acceso léxico durante la activación de múltiples competidores, dada la superposición temporal de la imaginalidad y el bifón.